A todos los colombianos que nos están viendo en este momento, los saludamos. En particular, un saludo especial a los intérpretes, profesores y modelos lingüísticos de parte de ACEDUS. Queremos presentarles una investigación que hizo ACEDUS en Colombia para conocer cuántas personas trabajan como modelos lingüísticos e intérpretes y presentar información de manera estadística, por lo cual se realizó un formato de encuesta que se difundió en el territorio nacional entre intérpretes, modelos lingüísticos y profesores, a quienes agradecemos su participación, las 88 personas en total que nos apoyaron, y ahora hemos organizado esta información de manera gráfica para compartirles estas estadísticas. Vamos a presentar en orden la información que hemos recopilado para que ustedes la conozcan. En cuanto a los participantes, primero se indagó en qué departamento y en qué ciudad viven y se presenta esta información de forma gráfica en dos distintas imágenes. La primera relacionada con los departamentos y la segunda con las ciudades de origen de los participantes. Como vimos en la gráfica, en el eje horizontal se presentan las regiones, los departamentos de los cuales se tomaron las muestras y en el eje vertical cuántos participaron en esta encuesta. Y se organizó de la mayor cantidad a la menor cantidad, empezando con Antioquia, en la cual participaron 33 personas, luego en Cundinamarca, que tuvo 13 participantes, luego en el Cesar, que contó con 6 participantes, y así sucesivamente, hasta llegar a aquellos que tuvieron un participante en la encuesta. Les comparto la información. Como vemos, se organizó de mayor a menor cantidad, y ahora presentamos la que se hizo respecto a las ciudades. Nuevamente, en el eje horizontal se presentan, no en este caso los departamentos, sino las ciudades de origen. Cada una con el nombre de la ciudad se pone en el eje horizontal y en la parte superior vemos la cantidad de personas que participaron. Y se organiza, como vemos, de mayor a menor cantidad. Empezando con Medellín, que contó con 33 participantes, seguido de Bogotá, que contaba con 10 participantes, luego Valledupar con 6 y así sucesivamente. Hay una donde se indica que no hubo respuesta, ya que en el formulario la persona no indicó, y eso se coloca precisamente en el gráfico que les comparto a continuación. Como vemos en estos gráficos organizados de forma descendente de izquierda a derecha, ya sea en el de los departamentos o las ciudades de origen de nuestros participantes, las respuestas que ellos nos dieron nos permite ver cómo están distribuidos el total de 88 personas en todo el territorio nacional. Así podemos compararlo utilizando ambos gráficos. La siguiente pregunta del formato de encuesta era el nivel educativo, ya sea profesional, tecnólogo, técnico, universitario, bachiller, con especialización, doctorado, maestría o normalista. Las respuestas que ellos nos dieron las recopilamos y conseguimos la siguiente gráfica. El grupo más grande es el de profesionales, que está compuesto por 29 personas. Le siguen los técnicos con 20, los tecnólogos con un total de 17 personas y los bachilleres con un total de 14. Aquí se muestra en la siguiente gráfica cómo están organizados. Como vemos en la imagen, se hizo de arriba hacia abajo, de mayor a menor. Los primeros 4 grupos son los que ya mencioné y hay otros que contienen una cantidad menor de personas, ya sea la especialización, estudiante universitario o con maestría, con un total de 2 personas, y doctorados o normalistas con un total de 1 persona. La siguiente pregunta en el formato fue la experiencia laboral. Nuestros encuestados nos dieron sus respuestas, como se muestra a continuación.
Y voy a hacer una aclaración respecto de esta organización de la gráfica. El orden en el eje horizontal no es de forma cronológica, sino que pareciera estar en desorden o cambiado, pues se organizó fue dependiendo de la cantidad de personas que pertenecen a cada grupo de forma descendente de mayor a menor. Por ejemplo, si una persona tiene 5 años, otra también tiene 5 años, respondió lo mismo, y recopilamos cuántos pertenecen a ese grupo y se pone en la columna. Luego preguntamos de pronto cuántos tienen 15 años, solamente tenemos por ejemplo 2 personas, pues iría más hacia la derecha porque es una cantidad menor. Una vez aclarado esto, entonces podemos ver que en la columna no responde tenemos un total de 15. Esto debido a que algunos en su respuesta, por ejemplo, pusieron el número 4, pero no aclararon si son 4 días o 4 meses o 4 años. Entonces por eso se incluyó en esta columna, o aquellos que de pronto no respondieron de forma correcta a la pregunta, por eso esa es la que más contiene. Luego sigue aquellos que tienen un año de experiencia, con un total de 6 personas. Luego, con la misma cantidad, aquellos que tienen 12 años de experiencia, también 6 personas, y así sucesivamente, como lo pueden observar. La siguiente pregunta es, en el año 2020, si se desempeñaron en la ciudad o en los municipios. Recopilamos la información que nos dieron y obtuvimos la siguiente estadística. Tuvimos un total de 45 personas que trabajaron en la ciudad, 40 personas que trabajaron en pueblos, en municipios, algunas que trabajaron en ambos, que fue un total de 2 personas, y una persona que no respondió a la pregunta. A continuación, se preguntó cuál fue la duración del contrato de nuestros participantes durante el año 2020, para lo cual nos dieron la siguiente información como se ve en esta gráfica. Como vemos, aquellos que por ejemplo tuvieron un contrato de 6 meses, que fueron un total de 24 personas, se colocó en la primera columna. Luego, aquellos que tuvieron un contrato de duración de 10 meses, se colocó en la siguiente columna, un total de 12 personas. Luego, aquellos que tuvieron un contrato de 3 meses, también 12 personas, y así sucesivamente de mayor a menor. Además, se preguntó qué tipo de contrato tenían, si un contrato a término fijo o un contrato por prestación de servicios. Después de que obtuvimos la información, se representó mediante un diagrama de torta. La porción de color naranja corresponde a aquellos que tuvieron un contrato de prestación de servicios, un total de 70 personas, y la de color azul, aquellos que tuvieron un contrato a término fijo, un total de 18 personas. Luego preguntamos si sentían que su salario era suficiente. Bueno, después de obtener la respuesta a esta pregunta, pudimos realizar la siguiente gráfica, donde nos muestra que un total de 58 personas sí considera que es suficiente, mientras que 30 personas consideran que no. Luego preguntamos cuándo fue el mes de inicio de sus contratos para los años de 2020 y 2021. Al recibir la información, pudimos entonces realizar 2 gráficas respectivamente para cada año, 2020 y 2021. Empecemos con el año 2020. Como vemos, en este caso no se organiza de forma ascendente o descendente, sino que en el eje horizontal están los meses del año de enero hasta diciembre del año que estamos revisando. Entonces, aquellos que fueron, por ejemplo, contratados en enero se organizaron en la primera columna, un total de 13 personas, luego aquellos que empezaron a trabajar en febrero, un total de 20, y así sucesivamente con cada mes del año.
Así podemos ver la distribución. Como notamos, en el caso del mes de enero, quienes empezaron a trabajar en este mes fueron un total de 13 personas. Luego, en el mes de febrero, se contrataron un total de 20 personas. Luego en marzo 4 personas y así sucesivamente hasta el mes de diciembre. Como vemos, principalmente se hace el proceso de contratación en enero y en febrero, como es correcto, pero hay algunos casos en los cuales el proceso de contratación se posterga. Ahora veamos el año 2021. Notamos que para el año 2021 tenemos que en el mes de febrero se contrataron a 4 personas, una que se le aplazó su contrato hasta mayo y hay otra que todavía se aplazó hasta el mes de junio. Lo que vemos es que también hay una columna de no responde, que contiene un grupo de 8 personas, y son aquellas que cuando se les preguntó por su mes de contratación en el año 2020 o del año 2021 dieron una respuesta equivocada, entonces se juntaron y se pusieron en esa columna que ven ahí. ACEDUS ha asumido el compromiso por Colombia de recopilar esta información relacionada con aquellos que trabajan por la educación de las personas sordas. Agradecemos a aquellos que nos dieron su apoyo al responder la encuesta. Sabemos que esta información no está completa en su totalidad, por lo cual queremos seguir obteniendo información minuciosa de todos aquellos que trabajan en el sector de la educación para las personas sordas, de modo que podamos dar un soporte ante nuestras peticiones al gobierno, a las entidades educativas, a la Secretaría de Educación, de modo que se evidencien las falencias que hay en la educación para personas sordas y se nos dé el apoyo y los recursos necesarios para mejorar la calidad de la educación, que sean reivindicados los derechos de los sordos y que en general todos trabajemos unidos en Colombia por el desarrollo del conocimiento.